Heredabilidad. La clase pasada eh, hablamos de repetibilidad. Yo les había escrito, vamos a volver a seguir escribiendo cosas acá en el práctico para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Cuando hablábamos de repetibilidad, cuando hablábamos de repetibilidad, hablábamos de lo que no variaba en la vida del individuo dividido la varianza total, ¿sí? Básicamente, ya lo vimos en la clase pasada, lo trabajamos bastante, pero básicamente esa era la idea, digamos. Por eso es que en repetibilidad teníamos la varianza genotípica más la varianza ambiental permanente o general dividido la varianza fenotípica total. Ahora bien, lo que tenemos que ver ahora es heredabilidad, ¿sí? Entonces, la heredabilidad, si vieron la formulita, ¿sí? Si lo planteamos en los mismos términos de que antes, la heredabilidad va a ser la variación dividido, trabajar con valores y medias. Les mostramos a ustedes los distintos tipos de varianza que hay, ¿sí? O sea, el denominador siempre es la varianza fenotípica, que la varianza fenotípica era igual a la varianza genética más la varianza ambiental, o si lo desglosábamos más era varianza de interacción, la varianza la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Porque es la que cuando vimos valores y medias y todo eso, ¿se acuerdan? La varianza aditiva, que es la que viene dada de los valores reproductivos. Profe, disculpe, hay una ¿Sí? chica que dice que que está intentando entrar y no la acepta. Gente que intenta, que pruebe intentar por el otro grupo en todo caso, que prueben el otro link por ahí alguna vez sin por error la haya rechazado en una de las clases y, y entonces no me deja volver a sumarla más. Eso es lo único que se me ocurre, porque acaban apareciendo en mi pantalla todo lo que piden ingreso y hasta ahora no pude haberla rechazado por error. ¿Quién es, Magalí Benítez. Que prueben la otra sesión, el otro link, porque me aparece, ¿eh? Somos 99 entre los dos chats.
Capaz ya entró, había puesto en el grupo. Puede ser, está. Bueno, ahí está Araceli Arens y Magalí Benítez, ahí están las dos. Ahí se unieron al otro grupo. Bueno, sigamos entonces. En heredabilidad, lo que vamos a estar interesados es en ver cómo se hereda o cuánto de la variación fenotípica total va a ser transmitida de padres a hijos, ¿sí? Y entonces lo que nos interesa es la variación heredable, que era la varianza aditiva, ¿sí? Por eso nosotros cuando hicimos eso, mayor o menor peso, si había dominancia o sobredominancia, lo importante acá siempre era que lo que se transmitía de padres a hijos para un carácter cuantitativo continuo era la mitad del valor reproductivo, ¿sí? Y eso viene dado por la varianza aditiva. O sea, por más que hubiera dominancia o sobredominancia, si el individuo era bueno porque lo favorecía la dominancia de los genes, eso no se heredaba, ¿sí? Porque la dominancia es una acción que ocurre entre los dos alelos de un locus y los alelos del locus se separan al momento de la formación de gametas. El individuo hereda genes y no genotipos, entonces transmite solamente la mitad de su valor reproductivo. En promedio, por supuesto, el conjunto de sus hijos, ¿no? Entonces, esta parte que está pintada en amarilla de la variación fenotípica total no es heredable. Y lo que se hereda es la varianza aditiva. Entonces, así como la clase pasada, vamos a terminar de poner la formulita acá, la formulita, la heredabilidad que nos interesa a nosotros, que es la heredabilidad en sentido estricto, es igual entonces a varianza aditiva dividido la varianza fenotípica. Entonces, la clase pasada, ustedes habrán visto que los ejercicios, tienen los ejercicios resueltos ahí. Fíjense que es un ejercicio muy parecido al anterior, nada más que el anterior era con 30 individuos, bueno, este con un poco más, pero básicamente hay que hacer un análisis de la varianza, sacar sumas de cuadrados, calcular el factor de corrección, sumas de cuadrados totales, entre toros en este caso y dentro de toros, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia que hay entonces en un caso y en otro? Porque básicamente, si se fijaron, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Que lo que nosotros cuando hacemos análisis de la varianza en repetibilidad, el análisis de la varianza lo que nos permite despejar cuando calculamos sigma cuadrado y, creo que era que le decíamos la clase pasada, no tengo el simbolito acá, pero la varianza entre individuos representaba esto, representaba lo que no varía a lo largo de toda la vida del individuo, ¿sí? Cuando nosotros teníamos repetibilidad y el componente entre grupos, o sea, las diferencias entre grupos de datos, que en ese caso eran, si se acuerdan, el tamaño de las nidades de los individuos. En el otro ejercicio, si bien no teníamos los datos crudos, eran los datos de los pesos al destete de los terneros. Lo que no varía a lo largo de toda la vida del individuo es lo que se expresa a partir de su genotipo y de su varianza ambiental permanente. Entonces, esa primera estimación que hacemos, que vamos a ver la formulita acá, porque es la misma formulita, o sea, llegamos al cuadro de descomposición de análisis de la varianza exactamente igual, entre individuos como antes, dentro de individuos, en este caso son progenies de un toro, pero antes eran entre pesos de camada de una misma hembra de conejo, o entre los pesos al destete de las vacas, ¿sí? Y
Pero bueno, en definitiva, la fórmula era la misma, cuadrado medio entre, menos cuadrado medio dentro, dividido el número de repeticiones. ¿Sí? Entonces, si el procedimiento es el mismo, y acá lo importante que ustedes entiendan, ¿por qué si el procedimiento es el mismo? Acá estamos calculando heredabilidad y antes calculábamos repetibilidad. Y bueno, por la fuente de datos que estamos utilizando. ¿Sí? Antes utilizamos datos obtenidos en repetidas oportunidades a lo largo de la vida de un individuo, y eso hacía que lo que compartían esos datos en común fuera todo aquello que expresaba el individuo que no variaba a lo largo de su vida. Entonces, era la variación genotípica y el ambiente permanente. Cuando nosotros, en este caso, haciendo el mismo procedimiento y llegando a este cálculo exactamente de la misma manera, estamos estimando este valor de sigma cuadrado, que es una varianza entre machos, y por eso aparece la S. Esa varianza entre machos, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Cuánto comparten entre sí los hijos de un toro? ¿Sí? Entonces, volvamos un poquito arriba. En repetibilidad, ¿sí? Entonces, si a lo largo de la vida del individuo no varía el genotipo y no varía la cuestión ambiental, nosotros cuando estimamos repetibilidad, con esas medidas tomadas en distintos momentos, lo que estamos viendo es cuánto representa eso sobre la varianza fenotípica total. ¿Sí? En heredabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo en el ejercicio? Se midió a 15 terneros que eran todos hijos del mismo toro. ¿Sí? Se puede medir a 50, 100 o 200, pero esos individuos, ¿qué tienen entre sí? ¿Qué comparten entre sí? Solamente el padre. ¿Sí? Esto podríamos decir que es un ejercicio que trabaja con medio hermanos. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado, la doctora habrá mencionado en el teórico, se puede hacer con medio hermanos, con hermanos enteros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que dos individuos son medio hermanos? Que comparten uno de sus progenitores y el otro no. En el caso de la producción animal, en general lo común es que se comparta el padre. ¿Sí? Sería muy difícil formar grupos de medio hermanos, en especial en este tipo de especies, las vacas. ¿Sí? O sea, no es que no pueda haber medio hermanos que compartan la madre, ¿sí? Pero un grupo de una vaca a lo largo de su vida, ¿cuántos terneros puede tener? 5, 6, 10, dependiendo de la edad a la que llegue. En cambio, con un toro, usando inseminación artificial especialmente, uno puede tener, y es lo que se hace en los programas buenos de genética, de mejoramiento genético, miles de descendientes analizados por cada toro. ¿Sí? Entonces, en general, es la manera que se prefiere para trabajar, los grupos de medio hermanos. ¿Sí? Y básicamente, entonces, si bien, si uno mira el ejercicio, prácticamente uno podría decir es el mismo ejercicio, porque si acá arriba dijera peso de las progenies de las hembras a lo largo, si fuera hasta acá nomás el ejercicio, a lo largo de 10 pariciones, sería un ejercicio de repetibilidad exactamente como el que tuvimos en la clase pasada. Pero nos dice peso de las progenies de un toro. Entonces, ¿qué es lo que comparte el individuo que pesó 425 con el individuo que pesó 446? Lo único que comparten es una parte de los genes que heredaron del mismo padre. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pasa a jugar un rol fundamental es el parecido entre parientes. Entre parientes. Porque si nosotros estamos, el genotipo del individuo no cambia a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Y la varianza ambiental permanente tampoco. Ahora, cuando yo quiero estimar heredabilidad, lo puedo hacer
a partir de medio hermanos, pero también lo puedo hacer a partir de hermanos completos, lo puedo hacer a partir de padres versus hijos. ¿Sí? ¿Se corta mucho? Sí, profe. Sí, profe, demasiado. Me parece que vamos a tener que hacer lo mismo que la otra vez. Nomás yo me confío acá porque ahora teóricamente nos pusieron una línea nueva en el fondo en el instituto. Capaz que en las otras clases no tuvieron problema cuando yo estaba allá adelante. No, No, profe. No hay problema. Ahí estaba todo bien. Denme 10 segundos, entonces me voy a ir nomás para allá adelante. 10 segundos, no, 5 minutos por lo menos. Con la guía de los resueltos. En realidad son muy parecidos a los de repetibilidad. Yo por eso les quería hacer hincapié básicamente en la parte teórica, ¿sí? Porque básicamente lo que cambia entre un ejercicio de repetibilidad y uno de heredabilidad es el origen de los datos, por un lado. Obviamente que los ejercicios de repetibilidad son a partir de datos obtenidos en el mismo individuo a lo largo de la vida en distintos momentos. Y en heredabilidad, lo que estamos trabajando es con datos que provienen de diferentes individuos, ¿sí? Porque lo que estamos tratando nosotros es de ver si los individuos que son hijos de un mismo, en este caso, un mismo reproductor, todos tienen las mismas posibilidades de expresar las ventajas o desventajas que el padre tenía respecto de la media de la población. Ahí vi que alguien dijo que tal vez hayan borrado los chats por las dudas. Sí, vuelvan a dar el presente porque ya veo que se borraron todos. Como se desconectó de la llamada, se le borra a usted Sí, todo. y mientras les sigo hablando, vayan poniendo el presente. Entonces, la metodología, la primera metodología que ustedes aprendieron para hacer repetibilidad es la misma que vamos a usar para estimar heredabilidad, que es el análisis de la varianza. La varianza fenotípica total es la misma, es la varianza fenotípica de la característica, y lo que nosotros básicamente tenemos que hacer es particionar esa varianza fenotípica total y tratar de ver, en el caso de repetibilidad, cuánto de esa varianza fenotípica total corresponde al aporte de lo que no varía a lo largo de la vida del individuo, es decir, del genotipo más el ambiente permanente, y en el caso de la heredabilidad ya estamos trabajando con grupos de individuos, ¿sí? Grupos de individuos que tienen que tener algo en común, que es lo que nos va a permitir a nosotros estimar la heredabilidad. O sea, si ustedes se van a una población y en esa población toman una muestra de 50 individuos, 100 individuos, a lo sumo van a poder estimar el promedio de la población, el desvío estándar, la varianza, no más que eso, porque no tienen otro tipo de información adicional. En el caso de la repetibilidad, lo que unía a las observaciones era que procedían, no todas, pero muchas de ellas procedían del mismo individuo. Entonces eso nos permitía ver cuánto se repetía el carácter a lo largo de la vida del individuo. Y en el caso de la heredabilidad, los grupos de datos son obtenidos a partir de individuos de la misma población, pero que tienen que tener algún nexo común para que nos permita ver el efecto de lo que sea heredable, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso les decía hoy, toma importancia el parecido entre parientes, ¿sí? El parecido entre parientes sería lo fundamental en el caso de la heredabilidad, porque es lo que nos da el nexo entre los individuos. O sea, si ustedes se van, repito, si ustedes se van a una población, toman una muestra, por más grande que sea, de 100 individuos, 1000 individuos, 10.000 individuos, pero no saben si existe alguna relación entre ellos, no van a poder hacer una estimación de heredabilidad, ¿sí? O sea, ¿por qué es interesante o por qué queremos conocer la heredabilidad de la característica? La heredabilidad de la característica es la que nos va a permitir
predecir si los individuos que nosotros el día de mañana podamos considerar como buenos para reproductores van a transmitir esa capacidad de ser mejores al resto, a sus hijos. Entonces, así como con la repetibilidad decíamos, si una característica tiene una repetibilidad alta, eso es bueno y nos sirve a nosotros para predecir futuras producciones del individuo, porque si la repetibilidad es alta, el individuo que fue bueno en la primera o en la segunda producción lo va a seguir siendo a lo largo de la vida, y el que fue malo lo va a seguir siendo a lo largo de la vida. Con el caso de la heredabilidad pasa lo mismo. La heredabilidad, al igual que la repetibilidad, también va, tengo minúscula esto para no confundirme con varianza aditiva, también va de 0 a 1, ¿sí? Y obviamente, si la heredabilidad es alta y tenemos valores de heredabilidad de 0,6, 0,7, nosotros tenemos la expectativa de que un individuo bueno tenga hijos que sean mejores que el promedio de la población. Y los individuos malos van a tener hijos que van a ser, en promedio, peores al promedio de la población. Ahora, si la heredabilidad se acerca a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la variación fenotípica no es heredable. Y si la mayor parte de la variación fenotípica no es heredable, un individuo bueno va a tener hijos que van a ser iguales a los hijos de los demás, porque simplemente lo que sea que lo hace bueno no es el componente heredable, ¿sí? Entonces, cuando formamos los grupos de datos para analizar por análisis de la varianza y ver heredabilidad, tenemos que tener grupos de datos que estén conectados de alguna manera. Y en este caso, es el parentesco entre los individuos lo que nos da los grupos de datos. Esos grupos de individuos pueden ser hermanos, que pueden ser hermanos, medio hermanos, que es lo más habitual, ¿sí? Son muy pocas las especies en las que uno puede tener hermanos completos en cantidades importantes como para hacer estudios a partir de hermanos completos, pero también puede haber... ¿Estoy compartiendo pantalla o no? ¿O se perdió eso también? No, profe, no está compartiendo. Ay, ¿por qué no me avisaron? Yo estoy meta a mirar acá mi grafiquito y pintar de colores para que quede más lindo. La verdad que vine y prendí nomás, pero no sabía si se seguía compartiendo. Ahora sí. Igualmente no... Por ahora no cambié demasiada cosa, ¿Los dos grupos están viendo la pantalla compartida? Profe, Este grupo no. A mí no me aparece. Vamos a compartir acá. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Entonces, les decía, la heredabilidad va a ir de 0 a 1. Y como la heredabilidad viene dada por esta formulita, ¿sí? Varianza aditiva sobre varianza fenotípica, y básicamente la varianza fenotípica es todo esto, ¿sí? La heredabilidad, ¿cuándo va a ser muy alta o va a ser muy cercana a 1? Y bueno, básicamente tendría que ser que toda esta parte del componente que está pintado acá de amarillo sea muy poco en comparación con el componente aditivo, ¿sí? O sea, esto sería posiblemente algún caso en el que haya codominancia. Entonces la varianza de dominancia, ¿se acuerdan que era 0 cuando había codominancia? Y que sea un carácter que no sea fuertemente afectado por el ambiente. Entonces, no son muchas las características que tienen heredabilidades altas, ¿sí? Pero sí las hay. En general, la mayoría de las características de interés productivo tienen heredabilidades entre 0,2 y 0,4, pero son valores con los que se trabaja y se hacen los programas de selección, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante en producción animal? Porque una característica que tenga una heredabilidad
de alrededor de 0,4, por ejemplo, nos está indicando que un reproductor que lo seleccionamos en la población porque es mejor al resto, esa diferencia que lo hace mejor al promedio de la población va a tener alrededor de un 40% de chance de ser transmitida a la descendencia y sus hijos van a ser un poco mejores que el resto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estimar heredabilidad? Y bueno, necesitamos parecido entre parientes, algún tipo de parentesco que una a los datos que vamos a trabajar. Antes, en repetibilidad, lo que unía los datos era que provenían del mismo individuo. ¿Sí? O sea, era el mismo genotipo el que... ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que en realidad, por ahí, a modo de simplificar, se suele decir que las heredabilidades son altas, por arriba de 0,5, o son bajas por debajo de 0,5, pero en realidad la mayoría de las características de interés productivo, ¿sí? O sea, ¿qué puede ser de interés productivo? De interés productivo puede ser la producción de leche. Bueno, la producción de leche, además de estar afectada por el genotipo de las vacas, está afectada por la sanidad, está afectada por el medio ambiente, está afectada por la nutrición. No es común encontrar características productivas tan complejas como esa, en las cuales solamente el componente aditivo de los genes sea lo más importante. Entonces, lo más frecuente en producción animal es que las características tengan heredabilidades de entre 0,20 y 0,40, ¿sí? Y con esos niveles de heredabilidad, a pesar de que genéricamente se le dice, bueno, una heredabilidad baja porque está por debajo de 0,5, en realidad la mayoría de los productores, de los mejoradores, hacen los programas de genética basados en heredabilidades de ese tipo, ¿sí? En general no superan 0,35, 0,40, y por más que sean bajas en comparación de lo que puede llegar a la heredabilidad, porque existen algunos caracteres que tienen heredabilidades altas, en general la mayoría tienen esos valores y bueno, con esos valores que se trabaja. No se hacen programas de selección basados en caracteres que tengan heredabilidades muy bajas. Un carácter que tenga una heredabilidad del 5%, o sea, del 0,05, y bueno, ahí si uno se pone a hacer un programa de selección con eso, está seleccionando prácticamente puro ambiente y no está seleccionando nada heredable. Entonces, ya no vale la pena el esfuerzo. Pero ya con 0,20, 0,30, ni hablar de 0,35, 0,40, se arman los programas de selección que son muy exitosos. Pero bueno, eso ya vamos a ver ahora cuando hablemos de selección también, porque en lo práctico más adelante vamos a empezar a aplicar la heredabilidad de las características en el marco de programas de selección. Entonces, necesitamos datos que tengan algún tipo de enlace entre ellos, ¿sí? Y en este caso lo que nos da el enlace es el grado de parentesco entre los individuos. Cuanto más fuerte sea el grado de parentesco, más van a compartir esos individuos, ¿sí? O sea, la relación en la que más se comparte es la relación padre-hijo, después está la relación de hermanos, que también pueden ser completos o pueden ser medio hermanos, y después, si bien nosotros no lo vamos a ver, pero también sirve, hay algunos estudios hechos que incluyen información obtenida a partir de primos, por ejemplo, que ya comparten menos genes entre ellos que los hermanos. Entonces, los hermanos completos, que es lo que tenemos acá, yo le escribí acá, comparten entre ellos parte de los genes del padre, pero al mismo tiempo comparten parte de los genes de la madre, y los medio hermanos comparten en general, en la mayoría de los casos, como en este que tenemos el ejemplo acá, los genes del padre, que es el que se usa con inseminación artificial o con inseminación natural, pero generalmente hay un macho por cada 10, 15, 20, 40 hembras, entonces es mucho más fácil tener medio hermanos que hermanos completos.
¿Cómo está planteado este ejercicio que tenemos acá? Tenemos 6 toros, obviamente esto es una muestra de un rebaño, y se está analizando la progenie de 6 familias, ¿sí? O sea, tenemos 6 toros identificados desde la A hasta la F, y por cada uno se analizó 15 familias. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Pero lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de estudios. Primero, que las 15 vacas, o sea, estos 15 terneros fueron obtenidos a partir del cruzamiento del toro A con 15 vacas. Bueno, que esas 15 vacas hayan sido obtenidas al azar de la población, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros el día de mañana quisiéramos hacer un estudio de heredabilidad y a un toro particular, porque es el más lindo, el más caro, el campeón, le damos las 15 mejores vacas, y al toro de al lado, porque ya no es tan lindo, o porque está más viejo, o porque no nos gusta, le damos 15 vacas malas, y bueno, nunca vamos a saber si los hijos de este, que fueron aparentemente mejores que los hijos de este, son porque era mejor el toro o porque eran mejor las vacas que se usaron. Entonces, eso es algo que en un programa de selección no se puede incurrir en ese tipo de errores, porque se necesita que los machos que se están probando se usen en cruzamientos con hembras obtenidas al azar de la población, ¿sí? Entonces, si el toro es bueno, sus hijos van a ser un poco mejores al promedio de la población. Si el toro es malo, sus hijos van a ser peores. Y si el toro tiene un valor similar al promedio de la población, van a ser similares al promedio de la población, ¿sí? Las hembras tienen que salir por sorteo, entonces a cada toro le podrá tocar una hembra buena, una hembra mala, una hembra intermedia. Si no, estamos haciendo trampa y el toro va a parecer bueno, pero en realidad es por las hembras que se cruzaron. Tenemos los 15 hijos de cada toro, ¿sí? O sea, 15 por 6, 90, tenemos 90 observaciones, hacemos un análisis de la varianza común, lo tienen resuelto ahí, calculamos la suma de cuadrado total, primero la suma parciales, el factor de corrección. Una vez que tenemos la suma de cuadrado total, exactamente igual, hasta acá, este era exactamente igual que el ejercicio anterior. La suma de cuadrado entre toros, si se fijan, es exactamente el mismo cálculo que hicieron la clase pasada para repetibilidad. El error o la suma de cuadrado dentro se calcula por diferencia, exactamente como antes. La descomposición de la varianza es exactamente igual que antes. Calculamos los grados de libertad. Si son 6 toros, los grados de libertad son 5. Los totales, si tenemos 90 datos, los grados de libertad son 89. Y por diferencia, 89 menos 5, podemos tener los 84 grados de libertad que corresponden a la variación dentro de la progenie de cada toro, ¿sí? Ahora bien, una vez que calculamos los cuadrados medios, ¿qué vamos a hacer? Exactamente el mismo razonamiento que antes. Sigma cuadrado W, o sea, la varianza dentro de individuos, corresponde exactamente al cuadrado medio dentro, y sigma cuadrado S, que la clase pasada poníamos sigma cuadrado I, pero acá es sigma cuadrado S de toros escrito en inglés, se calcula como el cuadrado medio entre menos el cuadrado medio dentro dividido el número de repeticiones. Exactamente lo mismo que la clase pasada. 15 es el número que va acá abajo porque de cada toro se analizaron 15 terneros. La varianza fenotípica total, entonces, es la suma de sigma cuadrado S más sigma cuadrado W, y el cálculo de la heredabilidad es parecido al de la repetibilidad, nada más que se le está agregando un 4 acá adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Si quieren ponemos la fórmula acá de repetibilidad, que era igual a
Yo pongo la S porque no tengo el simbolito, pero ¿se acuerdan que era sigma cuadrado I? Dividido sigma cuadrado F. ¿Se acuerdan que así era la fórmula que usamos la clase pasada? ¿Sí? En este caso hicimos todo lo mismo, pero estamos multiplicando por 4. ¿Por qué acá no multiplicamos por nada? Y bueno, porque sigma cuadrado I nos estaba despejando matemáticamente en nuestra fórmula todo lo que el individuo, todo lo que se había expresado de la misma manera a lo largo de la vida del individuo. ¿Sí? Entonces, todo, es la varianza genotípica más la ambiental permanente. En el caso de este ejercicio, lo que nosotros tenemos son medio hermanos. ¿Sí? Entonces, sigma cuadrado S, o sea, el simbolito que tenemos ahí abajo, sigma cuadrado S representa lo que comparten entre sí los medio hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué comparten entre sí los medio hermanos? Los medio hermanos no comparten la varianza ambiental permanente. ¿Sí? Porque la varianza ambiental permanente, ¿se acuerdan que hablábamos? Si a una vaca, por ejemplo, le faltaba un pezón, bueno, eso no le puede pasar a uno de los hermanos, pero no le pasa a todos los demás. Y lo mismo para cualquier cosa. Pues lo que comparten los individuos son solamente los genes que les tocaron en común del padre. ¿Sí? Ahora, lo que le tocó en común del padre, que son los alelos, porque los genotipos se descomponen al momento de la segregación de gametas, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya que lo único que se hereda es la mitad del valor reproductivo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, estamos hablando de características cuantitativas continuas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando la varianza fenotípica del peso, de la producción de leche, de la producción de lana. O sea, los individuos van a tener lana si son ovejas. ¿Sí? O sea, es una característica cualitativa que todas las ovejas tienen lana. Ahora, si nosotros estamos interesados en ver si una oveja produce 1 kilo más de lana que la oveja que está al lado, si eso lo van a también tener los hijos, ahí estamos hablando de una característica cuantitativa continua. Entonces, ¿qué es lo que se transmite a la descendencia de esa variación? Solamente la parte que le corresponde al valor reproductivo en principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué comparten esos medio hermanos entre sí? Entonces, los medio hermanos comparten solo 1/4 de la varianza adictiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no heredan el genotipo completo del padre, heredan solamente la mitad del genotipo del padre. Ahora, algunos heredan un alelo, otros heredan otro alelo. Entonces, en promedio, ¿sí?, la coincidencia se da en 1 cada 4. Entonces, lo que hace que los hermanos sean más parecidos entre ellos, lo único que hace que sean más parecidos entre ellos que respecto del resto de los terneros que andan dando vuelta por ahí, es ese 1/4 de la varianza adictiva que heredaron del mismo progenitor. Entonces, cuando nosotros hacemos todo este despeje, resulta que lo que estamos despejando, cuando hacemos todos estos cálculos y llegamos a esto, estos 569 no son la varianza adictiva. En repetibilidad sí eran la varianza genotípica más la varianza ambiental permanente. En
heredabilidad solamente representa un cuarto de la varianza adictiva, ¿sí? Por eso es que se multiplica por 4 para tener la heredabilidad, ¿sí? Entonces, los medio hermanos comparten solo un cuarto de la varianza adictiva, entonces se multiplica por 4. Y recién ahí tenemos la verdadera estimación de la heredabilidad, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que nuestra fórmula sea varianza adictiva completa. O sea, la fórmula, si la ponemos acá de nuevo para repetir, que heredabilidad es igual a varianza adictiva sobre varianza fenotípica. La herramienta que estamos utilizando en este caso, que es el análisis de la varianza, no puede hacer maravilla. El análisis de la varianza nos dice en cuánto se parecen entre sí esos medio hermanos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se parecen en 569,59 sobre un total de varianza que era mayor? Y bueno, porque eso es lo que le corresponde a un cuarto de la varianza adictiva de esa característica, ¿sí? Entonces, tenemos que multiplicar por 4 ese valor obtenido. Una vez que lo multiplicamos por 4, recién ahí tenemos el resultado de la heredabilidad, ¿sí? Pero este 4 es el valor que a nosotros nos va a permitir obtener la estimación completa de la varianza adictiva de la población. ¿Se entiende eso? La metodología es la misma. Nosotros necesitamos un grupo de datos importante, bien obtenido, obviamente con un protocolo de estudio bien hecho, que nos permita estimar en cuánto se parecen los grupos de individuos o los grupos de datos. En el caso de repetibilidad, los grupos de datos venían del mismo individuo. En el caso de heredabilidad, para que los individuos sean parecidos entre sí, necesitamos que sean parientes. Entonces, ustedes necesitan entender, por eso yo se los remarqué acá arriba, capaz no se dieron cuenta hoy, el tema del parecido entre parientes, ¿sí? Porque si este mismo ejercicio que hicimos ahora, acá dijera, en lugar de decir, son hijos de 10 toros, dijera, son hermanos completos, hijos de 10 toros cruzados con 10 vacas, y bueno, ya serían hermanos completos y ya no hay que multiplicar por 4, ¿sí? Si fuera un ejercicio muy raro y dijera, se presentan los datos de 15 primos, y bueno, los primos ya no se parecen tanto como los hermanos. Entonces, si fueran primos, ya no multiplicaríamos por 4, multiplicaríamos por otro número, ¿sí? Entonces, en general, los ejercicios son de medio hermanos o de hermanos completos, ¿sí? Si son de medio hermanos, hacemos todo lo mismo y multiplicamos por 4. Si son de hermanos completos, no sé si el ejercicio que sigue, creo que es de hermano completo. Sí. Fíjense, 5 machos y 5 hembras. O sea, acá ya le está dando la idea de que las familias con las que se trabajó son hermanos completos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente lo mismo, ¿sí? Con la diferencia de que al final del ejercicio, si vamos al final acá, al final, que no llega nunca, fíjense, está multiplicado por 2, ¿sí? ¿Por qué está multiplicado por 2? Porque los datos fueron obtenidos a partir de hermanos completos, ¿sí? Y los hermanos completos comparten una parte de la varianza adictiva del padre, pero al mismo tiempo comparten una parte de la varianza adictiva de la madre, ¿sí? Entonces, la estimación hecha a partir de hermanos completos es totalmente diferente a la hecha por medio hermano. El ejercicio en sí es el mismo. Si ustedes se fijan cómo está resuelto, ¿qué es lo único que les cambia? ¿Sí? En este también la diferencia es que tienen distinta cantidad de crías. Sí, pero acá una compañera de una de las salas me pregunta por la diferencia que hay en el número de crías. Pero bueno, la fórmula en el número de crías por familia
lo único que nos hace cambiar es que tenemos que aplicar la fórmula para calcular K, ¿sí? O sea, en este ejercicio que era de medio hermanos, si en alguno, por ejemplo, si estos dos no hubieran estado y ese individuo hubiera tenido 13 terneros en lugar de 15, teníamos que aplicar la fórmula de K, ¿sí? O sea, ese no es un cambio importante, ¿sí? Porque en realidad la fórmula de K, yo le decía el otro día, cuando me preguntaron si la iban a tener que aplicar, y bueno, es una fórmula que es una fórmula medio larga, medio tediosa, porque fíjense, hay que elevar cada uno de los valores al cuadrado, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un ejercicio con 30 grupos, y bueno, esta fórmula se hace interminable. Se las puede aplicar en un caso como este ejercicio, porque son 5 grupos de hermanos. En el anterior teníamos 6 grupos de hermanos, también podría ser aplicable, ¿eh? Pero básicamente, ¿para qué usamos esta fórmula? Para obtener el número de repetición. Pero el procedimiento es el mismo. Esta fórmula la van a aplicar sin importar que sea el medio hermano o hermano completo, si no todos los grupos tienen la misma cantidad de observación, ¿eh? Entonces, pero si después se fijan, cuadrado medio entre, cuadrado medio dentro, se calculan exactamente de la misma forma, los grados de libertad de la misma forma. Obviamente que si acá tenemos 34 observaciones, n-1 va a ser 33, 4 grados de libertad entre grupos porque son 5 parejas, 33 menos 4, 29. Se calculan los cuadrados medios exactamente igual. Una vez que tenemos eso, el cuadrado sigma cuadrado W o cuadrado medio dentro, lo sacamos directamente de la tabla. En este caso tenemos que calcular K, y una vez que tenemos K, calculamos sigma cuadrado S, obtenemos la varianza fenotípica total, y por último, la heredabilidad, que lo que cambia es que multiplicamos por 2 en lugar de multiplicar por 4, ¿sí? Porque son hermanos completos. En general, recordemos siempre, vamos a volver a escribirlo acá, la heredabilidad, en teoría, lo que nos interesa a nosotros, y por eso hacemos estos estudios, es determinar el componente de varianza aditiva sobre varianza fenotípica. Las estimaciones hechas de hermanos completos en general se prefieren no utilizar en la práctica, ¿sí? Básicamente porque los hermanos completos, ¿sí? Cuando venimos acá arriba y miramos esta tablita, por ejemplo, estos 9, no sé qué son, conejos, ¿sí? Estos 9 conejos, al tener la misma madre, pudieron tener también algún tipo de variación ambiental que los favoreció o los desfavoreció, que se llama efecto materno, ¿sí? Por ejemplo, si la madre tenía poca leche, o si la madre no era buena, no tenía buenas aptitudes maternas, o por el contrario, tenía muy buena leche o muy buenas aptitudes maternas, los cuidaba más, los limpiaba más, los mantenía más sanos, estos individuos, por ser hijos de la misma madre, podrían estar mejor por algo que no es heredable, ¿sí? O sea, lo que se hereda es la mitad del valor reproductivo. Entonces, cuando yo miro este grupo de 9 individuos, o este grupo de 4 individuos, o este grupo de 8 individuos, y veo si son más parecidos entre sí que respecto al resto, que es lo que me interesa, además de la varianza aditiva, puedo traer confundido algún tipo de efecto materno, ¿sí? Y, para complicar un poquito más todavía, si ustedes se acuerdan de las leyes de Mendel, cuando se hacía un cruzamiento entre 2 individuos para un par de alelos,
cada 4 genotipos en la descendencia se empiezan a repetir los genotipos, ¿sí? Para cada locus. Entonces, los hermanos completos también comparten una pequeña parte de la varianza de dominancia. Entonces, las estimaciones de heredabilidad hechas a partir de hermanos completos, en general, suelen dar valores un poco más altos de los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo calculo sigma cuadrado S a partir del cuadrado medio entre, este cuadrado medio entre me está confundiendo un poco porque los grupos de hermanos son un poco más parecidos entre sí de lo que dicta específicamente la varianza adictiva, ¿sí? Comparten en parte la varianza de dominancia y además los efectos maternos. Entonces, en general, la gente que trabaja en mejoramiento genético prefiere utilizar datos provenientes de grupos de medio hermanos, ¿sí? Siempre van a ser preferibles los datos obtenidos a partir de grupos de medio hermanos que los que se puedan obtener a partir de hermanos completos por ese problema, ¿sí? Después, en ambos casos, ustedes tienen calculados los errores. Fíjense, nos pasa lo mismo que en la clase pasada. Como son poquitos datos, tenemos estimaciones que son realmente malas. O sea, 0,48 podría ser un valor muy interesante de heredabilidad, pero más o menos 0,40. O sea, esto podría ir de casi 0 a casi 1. O sea, no tiene mucho sentido decir la heredabilidad de la característica puede ser casi 0 o casi 1, ¿sí? El anterior no me fijé, pero seguramente pasaba algo parecido. Fíjense, 0,87 más menos 0,56. O sea, estamos hablando de 6 grupos de datos. Entonces, realmente no tiene mucha utilidad en la práctica hacer estimaciones de heredabilidad con tan pocas familias. Para los efectos didácticos de que ustedes aprendan cómo se hace, sí. Y este ejercicio que ustedes tenían que resolver es muy parecido al otro. ¿Sí? Sí, profe. La diferencia es que en lugar del peso al nacer, son los pesos al destete. ¿Lo hicieron o no? Sí. Bueno, a ver cuánto les dio. Díctenos algún número así, después vemos si coincide. La suma de cuadrados o... La suma de cuadrados, no sé si está hablando alguien más del otro grupo. No, por ahora no hay nadie hablando. Bueno. Como no se escucha, digo, por ahí estamos hablando No. juntos. La suma de cuadrados en ese a mí me dio 8.558.047,846. Bueno, acá una compañera de uno de los grupos está mirando los resultados que obtuvo y efectivamente le dio este número, 846 le dio a ella, le agregamos el 6 ahí por si a alguien le dio lo mismo. Y la sumatoria de X, 15.767,40. ¿Sí? Sí, igual. O sea, entonces, estos ejercicios, lo malo, no sé si malo o bueno, dependerá de cada uno. Lo malo que tienen para mí es que son ejercicios muy largos, hay que hacer muchas cuentas, y en general son básicamente muy parecidos, porque no importa que sean de repetibilidad, no importa que sean de medio hermano, no importa que sean de hermano completo, hay que hacer lo mismo, ¿sí? Un análisis de la varianza tradicional para llegar a tener la suma de cuadrados totales, para poder calcular el factor de corrección, para poder hacer después toda la descomposición. No sé si vamos controlando. 271.017 es la suma de cuadrados total. 8.287.030,09 el factor de corrección. Teniendo esos datos, fíjense, ya no tenemos los mismos genes dentro de cada grupo. Evidentemente hubo alguna, o son distintas familias, o hubo alguna muerte o alguna pérdida de individuo en el camino.
Acá de nuevo vamos a tener que volver a calcular el número de repeticiones. No sé si lo calcularon. ¿Cuánto les dio el número de repeticiones? 95.000. Ah, no, ese solo, perdón. 2.368.996,533 ese. No, bueno, yo le preguntaba el número de repeticiones que después tenemos que usar en el cálculo de sigma cuadrado. Hicieron la formulita, ¿no? El número de K, ¿Cuál sería, profe? Ah, el número de K, sí. Es el número de repeticiones, yo le llamo número de repeticiones porque es cuántas veces se evaluó a cada grupo. 5,9335. 5,9335, dice su compañera, efectivamente, más allá de los decimales, 5,93. ¿Sí? Entonces, ese es el número, si lo calcularon de esta manera, 5,93 es el número, acá tenemos la suma de cuadrado total, 271.000, se descompone en componente entre cruzamientos, fíjense que acá ya no es más entre machos o entre toros, sino es entre parejas, podría decirse, o entre cruzamientos, 95.630, y entre progenies dentro de cruzamiento, podría decir entre individuos dentro de cruzamiento, entre hermanos dentro de cruzamiento, 175.387, los grados de libertad son 4 y 25, tenemos un n de 30, se los grados de libertad total de 29, calculamos los cuadrados medios, 7.015,50, que es el cuadrado medio dentro, equivale a sigma cuadrado W, que sigma cuadrado W después vamos a utilizar para calcular la varianza fenotípica total, y nos falta calcular sigma cuadrado S. Para calcular sigma cuadrado S necesitamos el número de repeticiones, porque no todas las parejas tuvieron la misma cantidad de crías. Entonces, calculamos, nos dio 5,93. Una vez que tenemos ese 5,93, aplicamos la formulita. 2.848,58. Eso es la varianza entre cruzamientos. Después tenemos la varianza fenotípica total, sumando sigma cuadrado S más sigma cuadrado W. Y al momento de calcular la heredabilidad, nuevamente vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Porque estos datos provienen de grupos de hermanos completos. ¿Sí? Si fuera medio hermanos, el procedimiento sería exactamente el mismo, nada más que acá se multiplicaría por 4. ¿Sí? Entonces, tenemos el cálculo, una heredabilidad de 0,58, así les dio. Creo que había visto en el grupo que habían puesto ese número. Sí, así. Solamente que en los otros, a mí, por ejemplo, me dio por muy poquito distinto, pero debe ser por los redondeos. Los Pero otros números. al final, sí, pero al final me dio 0,58. Sí, por eso yo le decía, cuando los números son tan grandes como estos, por más que haya un redondeo, por ejemplo, que acá hubieran puesto 0,16 o 0,2, o directamente el número entero, arriba y abajo, seguramente el resultado iba a seguir siendo 0,58. Porque volarle el 0,16 a este número no le afecta en nada. Así como tampoco le afecta en nada volarle el 0,8 a este otro número. Si ustedes dividen estos dos, seguramente le va a quedar el 0,58. Ahora, el problema, por eso yo siempre le digo, es un problema de criterio. Porque si ustedes, en lugar de tener esos numeritos que teníamos acá, si ustedes, en lugar de tener esos numeritos, tuvieran, perdón,
que la heredabilidad fuera igual a 1,16 dividido 2,08, y bueno, ahí sí redondear este a 1 y este otro a 2, y seguramente va a afectar el resultado final. Porque para 1,16, esta colita que está acá es importante. Para 2,08, esta colita que está acá es importante. Para estos números, que son números muy grandes, redondear o no redondear los decimales no le afectan nada. Pero cuando los números son chiquititos como estos, ni hablar si fuera 0,16 y lo redondean a 0,2, y bueno, lo están incrementando mucho el número porque la fracción decimal es importante en relación al número, ¿sí? Si acá fuera 2,58, ¿sí? Y ustedes para redondear agarran y dicen, bueno, ya que estamos redondeemos, total, el profe nos dijo que el 16 no importa si lo redondeamos, y lo redondean y ponen 1 dividido 3, porque a este lo redondearon a 1 y a este lo redondearon a 3. Entonces, este resultado da un valor cercano a 0,5 y te da un valor cercano a 0,3. O sea, es muy distinto. Y no es que esté mal redondeado, pero en realidad no hay que hacerlo, porque en realidad, en este caso, con números tan chiquitos, no hay que redondear. Cuando los números son grandes como estos, si se redondea o no se redondea, el resultado no va a cambiar, ¿sí? Por eso es que es una cuestión de estar atento con qué datos se está trabajando, ¿sí? Vamos a borrar nomás esto, pero... Bueno, los ejercicios complementarios les dieron también, ¿hicieron este otro? ¿O esto es para la clase que viene? Esa era la duda, profe. No sabíamos si era para esta clase o para la próxima con otros compañeros, pero por las dudas yo lo hice. ¿Pero vieron en el teórico Sí, heredabilidad? en el teórico estaba el tema, creo. Yo vi el video, como a mí no me aceptan en la clase en vivo, vamos a decir, veo después grabado. ¿Y estuvo la Creo que heredabilidad? estaba, no sé si algún compañero dice que no sé. ¿Alguien se acuerda si en el teórico le dieron heredabilidad a partir de padres e hijos? Sí. Hoy ya arrancamos otro tema. Y bueno, entonces, este tema que está acá es la otra manera de estimar la heredabilidad, ¿sí? La heredabilidad, a ver si volvemos un cachito donde yo lo había escrito antes, por acá arriba. Se podía hacer a partir de medio hermanos, ¿sí? O de padres e hijos. Vamos a ponerlo más grande esto de nuevo, como estaba antes. Siempre tiene que haber parentesco entre los individuos, ¿sí? Por eso es importante, en todos los libros que ustedes vean, le va a hablar del parecido entre parientes, ¿sí? Ese parecido entre parientes viene básicamente porque comparten genes, comparten la parte adictiva de los genes. Entonces, ¿quiénes comparten genes? Los hermanos, y si tenemos ejercicios a partir de hermanos como lo que hicimos recién, hay que hacer análisis de la varianza, y si las relaciones de parentesco que disponemos son de padres e hijos, lo que se hace es un análisis de la regresión. En general, lo que más se utiliza son medio hermanos, ¿sí? En segundo lugar, se utiliza menos hermanos completos. Las relaciones entre padres e hijos se prefiere no utilizar, como en este ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo hago hermanos, ¿sí? Cuando yo trabajo con hermanos, tengo por ahí la ventaja, o puedo planificar el experimento de manera de que los hermanos
en especial si uso inseminación artificial y un buen manejo reproductivo, los hermanos nazcan más o menos en la misma época, compartan condiciones ambientales, se críen más o menos dentro de las mismas condiciones. Ahora, en general, es muy difícil que eso ocurra en las relaciones padre-hijo, ¿sí? O sea, invariablemente por el avance que tiene la ciencia, los padres se criaron en condiciones bastante diferentes a las que se criaron y van a producir sus hijos. En general, por más que el intervalo de generaciones no sea muy largo, como puede ser en bovinos, 3, 5 años, en esos pocos años ya aparecieron nuevos antiparasitarios, nuevas fórmulas de alimentación, nuevos sistemas para mejorar la calidad del ambiente donde están los animales, y en general los hijos siempre van a producir mejor que los padres. Es decir, la misma genética, favorecida por las condiciones ambientales mejores que le dan los criadores, hace que en general los hijos tengan valores superiores a los de los padres. Por eso es difícil trabajar con relaciones padres e hijos, ¿sí? Porque se puede, por supuesto que se puede, pero si bien es cierto que los hijos y padres comparten solamente una parte del genotipo, porque no pasa el genotipo completo, sino la mitad del genotipo, tenemos el problema de que prácticamente de manera invariable los hijos producen en un ambiente mucho más lindo, mucho más sano, mucho más saludable que en el que produjeron los padres, ¿sí? Entonces, eso a veces dificulta las relaciones de parentesco porque lo ideal sería que sean contemporáneos, como en el caso de los hermanos. Los hermanos son contemporáneos, entonces al ser contemporáneos, nosotros tenemos cierta certeza de que si un hermano o un grupo de hermanos anda mejor que otro grupo de hermanos, y bueno, posiblemente sea porque su genotipo es mejor. En el caso de las relaciones padre-hijo, es difícil decir las cosas tan así porque siempre los hijos se crían con mejores condiciones que los padres. Los hijos tienen mejores antiparasitarios, mejores suplementos vitamínicos, mejores condiciones de calidad del agua que toman todos los días, nunca les falta nada, y los padres por ahí se criaron de una manera mucho menos amigable. Pero bueno, no importa. Lo importante acá es que aprendamos cómo se estima la heredabilidad a partir de padres e hijos. Entonces, vamos a este ejercicio, que lo tenemos por acá abajo, ejercicio complementario. Y acá estamos hablando de relaciones padres e hijos, ¿sí? Como en el caso de los hermanos, esto puede ser, la autora se lo habrá escrito así, como progenie un progenitor o la otra situación, progenie progenitor medio, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Así como antes los medio hermanos compartían un solo progenitor y los hermanos completos compartían ambos, en el caso de progenie un progenitor, los grupos de individuos que vamos a comparar contra el padre son medio hermanos, diríamos, ¿sí? O sea, como en este caso, estamos comparando la ganancia de peso medio que tuvieron a una determinada edad los toros con la ganancia de peso medio en promedio de sus hijos, ¿sí? Entonces estamos comparando un progenitor contra el promedio de su descendencia, ¿sí? Podría ser que acá dijera ganancia de peso medio diario de toros y vacas, ¿sí? Y sería el promedio de ambos progenitores. En general esto no se usa mucho, se puede usar, ¿sí? Pero no se usa mucho porque ustedes saben que en general para la mayoría de las características de interés productivo, los valores correspondientes a machos son bastante diferentes a lo que le corresponden a las hembras, ¿sí? Entonces, mezclar el peso de un toro de 800 kilos, o la ganancia media de un toro,
que es muy superior a la ganancia media de una vaca, no tiene mucho sentido. Entonces, en general se trabaja con, por ejemplo, como en este caso, el peso medio de los toros y posiblemente estos datos sean el peso medio de sus hijos machos, ¿sí? En el caso de las vacas lecheras, podríamos decir el promedio de producción de las madres con respecto al promedio de producción de sus hijas, ¿sí? En general, siempre lo que más se usa es progenie un progenitor, pero también podría haber progenie y progenitor medio. Obviamente tienen que estar atentos a cómo estén planteados los ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Progenie progenitor medio sería cuando te ponen los dos padres? Progenie y progenitor medio van a tener que utilizar cuando de alguna manera el ejercicio les haga ver a ustedes que los valores que se presentan son el promedio de ambos padres, ¿sí? O sea, no creo que les dé de una columna de toro y una columna de las vacas, por ejemplo. Si no, le va a decir ganancia medio de ambos reproductores, por ejemplo, o de ambos padres, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya te está diciendo que lo que estamos analizando es el promedio de los progenitores, ¿sí? La progenie siempre es el promedio de la progenie, ¿sí? De cada toro o de cada pareja, se analizaron 10 individuos, 20 individuos, 50 individuos, tenemos el promedio de la progenie. Hay que estar atento a si se habla de un padre, de un reproductor o del promedio de ambos, ¿sí? Y con esos datos, ¿sí?, no podemos hacer análisis de la varianza, ¿sí? Porque yo para hacer análisis de la varianza, primero, si se acuerdan del ejercicio que hicimos, en ningún momento me interesó el valor del padre, ¿sí? Y al mismo tiempo, de cada grupo de hermanos tenía 5 valores, 10 valores, 15 valores. En este caso, hay un valor de los padres y un valor de los hijos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son, vamos a escribirlo acá arriba, lo que tenemos en estos casos son pares de observaciones y se hace un análisis de regresión lineal simple, igual que el que vimos en estadística, donde X sería la variable independiente, corresponde a los padres, y obviamente, si se acuerdan de estadística, la variable dependiente era la que esperábamos que se modifique de acuerdo a los valores que tomaba la independiente. En un caso como este, donde estamos tratando de ver herencia, uno diría, bueno, esperamos que si el padre tiene 10 kilos más que la media de la población, los hijos tengan un poquito más que la media de la población. Bueno, estamos esperando una respuesta en los hijos, entonces la variable Y, que sería la dependiente, sería el valor estimado para los hijos, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis de regresión simple, ¿y qué es lo que vamos a hacer en ese análisis de regresión? Estimar B, que B era la pendiente de regresión, que va a ser el valor que nos va a informar cuánto de lo que los padres son mejores o peores que la media de la población se transmite la descendencia, ¿sí? Entonces, básicamente hay que hacer un análisis de regresión lineal. No sé si lo hicieron. La formulita que vamos a trabajar es una fórmula de trabajo. En estadística no usábamos exactamente esta fórmula, pero si vinieron al teórico, ¿qué necesitamos? Suma de cuadrado de x, y obviamente suma de x, perdón, suma de cuadrados de y, suma de y, esto si lo hacen con la calculadora y cargan, pueden ir anotando, y por último, la suma de los productos cruzados, ¿sí?, que era la suma de los valores de x por y. Si ustedes quieren hacerlo a esto en la forma que lo hacíamos antes en estadística, también pueden hacer la estimación de la pendiente de esa manera y van a llegar al mismo resultado, ¿sí?
En bioestadística se acuerdan que calculamos los desvíos de X, los desvíos de Y y multiplicábamos. El resultado de esos productos de la sumatoria de X por Y, yo si quieren les escribo la fórmula para que se acuerden. P era igual a sumatoria de productos cruzados. Bueno, no sé si vale la pena, nos vamos a mezclar más. Vamos a trabajar con esta fórmula nomás. Sí, mejor. ¿De dónde salen estos datos? ¿Perdón? Sí, mejor con esta, porque si no, más nos Vamos a tener confundimos todo. fórmulas alternativas, sí. ¿De dónde salen estos datos? Y bueno, la suma de X por Y, habría que hacer una columnita. Obviamente que la calculadora les hace todo, ¿sí? Si ustedes aprenden a calcular, si tienen una calculadora científica que incluya en los programas de regresión, le cargan los valores de X y los valores de Y, y la máquina les hace todo. Si no tienen esa calculadora, ¿qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar la suma de X, que la suma de X no es otra cosa que sumar todo esto, la suma de Y, que no es otra cosa que sumar todo esto, la suma de X al cuadrado, que eso sí, aprendieron a calcular ustedes, que era una vez que cargan todos los datos en la calculadora, y si no, tendrían que generar una tablita, ¿sí?, que tenga columnas para cargar el valor de X al cuadrado y el valor de X por Y, ¿sí? O sea, si ustedes a esto, ustedes generan una tabla que tenga como columna, que tenga X y X al cuadrado, X por Y, ¿sí? Vamos a poner acá unos numeritos para que vean de dónde estamos sacando. El individuo 1 sería, tiene un valor de X de 580,5. Parece que sería el peso del padre. El valor de Y fue 617,5. ¿Sí? X al cuadrado. ¿Quién calcula X al cuadrado? 580,5 al cuadrado. $336.980,25. ¿Sí? O sea, simplemente hay que elevar al cuadrado el número X. ¿Sí? Y X por Y sería 580 por 617. ¿Cuánto da eso? 358.458,75. ¿Sí? No es nada complicado. Obviamente que sí, acá a una compañera le dio un poquito distinto el número porque no puso 580,5 y 617,5, pero bueno, tendrían que usar sí completo los números acá. O sea, si hacemos eso para cada uno de los individuos y después sumamos, vamos a tener la suma de X, que es la suma de esta columna, la suma de Y, que es la suma de esta columna, y después los otros dos valores que necesitamos, que son la suma de X al cuadrado y la suma de X por Y. ¿Sí? O sea, tienen que hacerlo para todas las filas. ¿Sí? Una vez que tenemos todo eso, ya tenemos estos tres datos. ¿Sí? Estos 5 datos que son los que... yo no les puse la columna esta porque, si se fijan, este dato no se está calculando, no se está usando.
y cuadrado no aparece en la fórmula, ¿sí? Aparece la suma de x por y, la suma de x, la suma de y y la suma de x al cuadrado, ¿sí? Con estos valores aplicamos la formulita. Fíjense que el n que hay acá es n igual a 6, ¿sí? Como cuando hacíamos una estadística, el n en regresión no es la cantidad de observaciones, que son 12, sino es la cantidad de pares de datos, ¿sí? Por eso acá decíamos que trabajamos con pares de observaciones. En este caso, entonces, n es igual a 6. ¿Sí? Por más que en realidad haya 12 datos, en realidad lo que nos interesa a nosotros son los pares de observaciones. Si hubiera algún dato que no tenga el valor del padre o que no tenga el valor de alguno de los hijos, ese dato no sirve para este análisis. Solamente sirven las observaciones que estén de a pares. Y en este caso son 6 pares de observación. Bueno, con esos datos aplicamos la fórmula de la pendiente, ¿sí? Fíjense que estamos aplicando la fórmula de la pendiente, de la pendiente de la recta de regresión. ¿No me deja seleccionar solamente esto? No importa. La fórmula de la pendiente nos da 0,31. ¿Sí? Y acá de nuevo tenemos una complicación adicional. La heredabilidad En este, profe, en el resultado que ponen acá como respuesta en el que teníamos en el aula, creo que está mal, porque dice 2 por 0,62 y dice igual a 1. ¿En cuál tenía en el aula? En el que bajamos ¿El digamos, teórico? el del, sí, yo bajé para imprimir y dice, a ver si es el mismo, me voy a fijar bien, pero hay un cálculo que dice 2 por 0,62 igual a 1. Bueno, en realidad el resultado que da este es 0,31. ¿Sí? Entonces, la heredabilidad puede ser igual a B si es progenitor medio o la heredabilidad es igual a 2 por B si es un progenitor. ¿Sí? Entonces, así como en el caso del medio hermanos y hermanos completos, íbamos a cambiar el número por el que multiplicábamos, porque se estimaba más o menos de la varianza aditiva, lo mismo nos pasa con la heredabilidad. Con la heredabilidad, entonces, perdón, con el análisis de regresión. En este caso, como está planteado el ejercicio, que es un progenitor, porque decía los toros con respecto a sus hijos, tenemos que hacer 2 por B. ¿Sí? O sea, si fuera el mismo ejercicio, pero en el enunciado acá nos hubiera dicho, perdón, que esto es el promedio diario de las parejas de reproductores, como haciendo ver que es el promedio del macho y la hembra. Y bueno, el ejercicio hubiera terminado con esta fórmula y hubiéramos concluido la heredabilidad es igual a 0,31. ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención al tipo de ejercicio que está planteado. Ahora, como son ejercicios, no sé qué tipo de error pudo haber sido el que mencionaban del teórico, pero, o sea, No, del otro ejemplo. Es el otro ejercicio que sigue después de este. Si nosotros hacemos, bueno, a ver, este otro ejercicio es parecido,
¿sí? De vuelta, tenemos el peso del padre y el peso de la progenie. Entonces, de nuevo tenemos un progenitor. Si cuando aplicamos el ejercicio, ¿sí? Haciendo lo mismo exactamente, pasa, bueno, acá, así está acá, 0,62, ¿sí? Es lo que decía su compañera recién. La heredabilidad va de 0 a 1, ¿sí? Entonces no podemos poner que la heredabilidad da 1,30, 1,20 o 1,80, ¿sí? La heredabilidad va de 0 a 1, entonces, obviamente que si tenemos que multiplicar este número por 0 por 2, vamos a dejar en 1, ¿sí? O sea, tenemos una heredabilidad máxima. Obviamente que este tipo de resultados se obtienen porque son datos con un n demasiado pequeño, ¿sí? No habría forma de llegar a ese tipo de estimaciones de heredabilidad con datos reales y a partir de una cantidad de una cantidad importante de datos, ¿sí? Esto obviamente que tiene, en este caso no están calculados los errores, pero seguramente tiene un error increíblemente grande, ¿eh? O sea, es simplemente una cuestión teórica. Entonces, si ustedes saben que la heredabilidad va de 0 a 1, bueno, si le aparece un valor 0,28, lo multiplicamos por 2, 0,56. Y concluimos que este es el resultado. Ahora, si nos da 0,80 acá, y bueno, 0,80 por 2, sabemos que es 1,60, pero también sabemos que la heredabilidad va de 0 a 1. Entonces, cerremos en 1 y pongamos que 1 es el valor estimado de heredabilidad para ese ejercicio. Son ejercicios cortitos, ¿sí? Los de heredabilidad estimados a partir de regresión. En general, tienen menos datos, pero obviamente que los tienen que calcular a partir de la pendiente, y los errores que se suelen cometer son básicamente equivocarse en el n, ¿sí? Cuando hacen esta fórmula, en lugar de poner la cantidad de pares de observaciones, ponen 12, por ejemplo, porque hay 12 datos, pero eso está mal. O se equivocan y a veces multiplican por 2 cuando no corresponde, o se olvidan de multiplicar por 2 cuando, como en este caso, sí corresponde, ¿sí? Entonces son las dos maneras que tenemos de estimar repetibilidad. Y fíjense que, de heredabilidad, perdón. Y fíjense que en ambos casos, tanto en los grupos de hermanos como en los grupos de padres e hijos, toda la base que usamos de teoría para predecir viene dada por el parentesco entre los individuos, ¿sí? Si no tuviéramos el conocimiento de las relaciones de parentesco, no podríamos hacer ningún tipo de estimación de heredabilidad. Necesitamos o saber quién es el padre de quién, como en este caso, ¿sí? O necesitamos saber quién es el hermano de quién en los casos de análisis de la varianza, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Antes que se vayan todos, veo que ya están abandonando. Acá me pregunta la compañera si en qué caso vamos a usar el 2 en el caso de regresión. Si son ejercicios realizados a partir, yo creo que le escribí acá en regresión. Si son ejercicios realizados a partir de un progenitor contra la progenie, la heredabilidad es igual a 2 por B. ¿Sí? Si son ejercicios progenie, progenitor medio, la heredabilidad es igual a B. Ahí no hay que multiplicar nada. Por eso hay que estar atento. Hay que estar atento a cómo está planteado el ejercicio, ¿sí? Porque no cambia
la estructura del ejercicio, no cambia los datos, ¿sí? Si este mismo ejercicio que está acá, ganancia media de peso y su progenie, ganancia media de los toros y las vacas, si estuviera escrito así, ganancia promedio de peso medio diario de los toros y las vacas. Y bueno, ya le está diciendo que es el promedio de los toros y la vaca, ya estaríamos hablando de progenie, progenitor medio, y con los mismos datos, el mismo ejercicio, tendríamos que decir la heredabilidad es igual a B. ¿Sí? Simplemente porque el ejercicio nos informó que este valor 580 acá, en realidad es el promedio del toro y la vaca. Y bueno, no hay casi ese ejercicio porque, como les decía hoy, la mayoría de las variables tienen mucha diferencia el valor que se estima para machos y para hembras. Entonces no tiene utilidad práctica conocer el peso al destete, ni siquiera el peso al nacer de un ternero macho o un ternero hembra, porque siempre los machos son más grandes. Entonces, no tiene utilidad práctica y en la mayoría de los casos lo que se hace es comparar con uno de los sexos. Pero, a fines didácticos, podría parecer un ejercicio que les haga ver a ustedes que el valor que corresponde a los padres no corresponde solamente a los toros o solamente a las vacas, si fuera, por ejemplo, producción lechera, sino que corresponde al promedio de los padres, ¿sí? O directamente acá le diría promedio de los padres, para hacerlo más fácil todavía y más evidente, que no haya forma de que se equivoquen y no se den cuenta de que es progenitor medio. Entonces, si se le da esta consigna y ustedes cuando llegan a la parte final del ejercicio multiplican por 2, y bueno, va a estar mal. ¿Por qué? Cuando es progenitor medio, la heredabilidad es igual a B. Cuando es un progenitor, multiplicamos por 2. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar la respuesta del último ejercicio? Porque no sé si yo tengo mal, pero dice que es un ejercicio complementario. ¿El último? Sí, ¿Este? ¿No lo tienen? no, las respuestas no. Ah. Y bueno, había que hacer lo mismo, había que calcular la suma de X, la suma de Y. No sé si calcularon estos ejercicios de X cuadrado y de X. Sí, yo lo había calculado y me dio así. Y le dio así. Y bueno, la suma de Y al cuadrado, que en realidad acá está puesto pero no se usa, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, o sea, multiplicando cada valor de X por su correspondiente de Y, aplicamos la fórmula y es muy parecido al ejercicio anterior. Como de vuelta estamos trabajando con un progenitor, el valor de B calculado, que fue 0,28, lo multiplicamos por 2. Y de esa manera llegamos a nuestro valor final, que es 0,56, que sería la estimación de la heredabilidad. Obviamente, son muy poco confiables los datos porque fueron obtenidos a partir de 6 observaciones. Recuerden ustedes en los ejercicios que hacíamos análisis de la varianza, que teníamos 30 observaciones, 50 observaciones, y así todo, el error era muy alto. En este caso tenemos 6 observaciones. Por más que sean pares de observaciones, no dejan de ser 6. Entonces, con 6 observaciones, el error seguramente va a ser más grande que el valor de la heredabilidad. Pero bueno, lo importante acá es que ustedes vean cómo se calcula. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Todos dieron el presente después de que nos reconectamos por las dudas porque se habían borrado los chats del principio. No vale hacer cosa que se hayan perdido los presentes. Preferible que aparezcan 2 veces de última que no estén. Bueno,
Vamos a ver si la próxima clase ya me vengo derecho acá nomás porque me habían hecho creer que me arreglaron la internet, pero no. Nos despedimos entonces, hasta la próxima.